Vamos a hacer unas aclaraciones. Primero que nada, las cosas que son de Dios no se dan por casualidad, se dan por el Espíritu. La idea de que las cosas que son de Dios no se dan por casualidad es, por decirlo menos, simplista. Si todo estuviera predestinado, ¿qué papel jugarían nuestras decisiones y el azar en la vida? La realidad es que nuestras experiencias están moldeadas por una combinación de elecciones individuales y circunstancias fortuitas. Creer que cada evento es guiado por un espíritu puede llevar a la inacción, dejando de lado la responsabilidad personal y el aprendizaje que proviene de los imprevistos. Además, a menudo son los momentos inesperados los que realmente nos enseñan y nos hacen crecer, desafiando la noción de un plan divino estricto y absoluto. Por eso es importante tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te regala el don del entendimiento, de la sabiduría. Y si no tienes Espíritu Santo, no entiendes. La idea de que solo a través del Espíritu Santo se puede alcanzar el entendimiento y la sabiduría es, en sí misma, una forma de dogma. A lo largo de la historia, personas de diversas creencias y experiencias han demostrado que la sabiduría se puede obtener mediante la reflexión, el aprendizaje crítico y el diálogo. Limitar la comprensión a quienes tienen el Espíritu Santo no solo desestima las capacidades inherentes de otros, sino que también ignora la diversidad de pensamiento humano. La inteligencia y la sabiduría no son monopolios de una fe. Florecen en una variedad de culturas y creencias. Fomentar el diálogo abierto y la curiosidad nos permite salir de cualquier dogma y enriquecer nuestra comprensión del mundo. Vamos a comenzar con que la Iglesia Católica enseña que Cristo murió el viernes. Bueno, eso es la enseñanza de los apóstoles. Desde hace 2000 años se tiene esa enseñanza. Por muy inspirada que estés y hagas cálculos matemáticos cuánticos de física nuclear, no sirve. Es interesante cómo se toma una enseñanza de hace 2000 años como la única verdad, pero la historia de la humanidad está llena de cambios y reinterpretaciones. Decir que los cálculos matemáticos cuánticos y de física nuclear no sirven es una desestimación de siglos de conocimiento acumulado que ha transformado nuestra comprensión del universo. La fe y la ciencia no son opuestas. De hecho, han coexistido y se han enriquecido mutuamente. Ignorar el valor de la ciencia en favor de una interpretación rígida de la doctrina no solo es limitar el entendimiento humano, sino que también cierra la puerta a nuevas formas de conocimiento y progreso. La búsqueda de la verdad debería incluir tanto la reflexión espiritual como el rigor científico. Porque los tiempos de Dios son perfectos y no son tus tiempos. O sea, de nada te sirve un calendario con los nombres de los días en el idioma judío o hebreo en el que utilices. No. La afirmación de que los tiempos de Dios son perfectos ignora la diversidad de experiencias humanas y la complejidad del tiempo mismo. Al depender de un tiempo divino abstracto para justificar la falta de acción o comprensión en nuestras vidas, se corre el riesgo de desestimar la importancia de nuestras propias decisiones y la búsqueda activa de significado en el presente. Los calendarios y sistemas de fechas, ya sean hebreos, judíos o de cualquier otra cultura, son herramientas que hemos desarrollado para darnos estructura y comprensión. Desestimar su valor en favor de una noción de divinidad que actúa en tiempos perfectos no solo es una forma de rechazo al conocimiento acumulado de la humanidad, sino que también puede llevar a una pasividad dañina. La vida ocurre en el aquí y ahora, y es nuestra responsabilidad aprovechar cada momento en busca de sentido y comprensión, sin esperar a que un tiempo divino se revele. Te voy a explicar cómo son las cosas del Espíritu. Hablas de los 3 días y las 3 noches. Bien. Vamos a comenzar. Cristo muere el viernes. ¿Sí? Cristo es crucificado el viernes. Las cosas que son de Dios no son por casualidad. Si tú lees el texto bíblico, claramente dice que se oscureció. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, se oscureció 3 horas, 4 horas, 5 horas, no sé cuántas horas. Pero dice que se oscureció. El comentario refleja una confusión notable sobre los eventos y su relevancia. Hablar de cuánto tiempo se oscureció el cielo, sin un entendimiento claro del contexto y la interpretación de estos relatos bíblicos, no aportan nada al debate espiritual.
La narración de los 3 días y 3 noches se basa en la tradición cristiana, pero intentar especificar la duración exacta de un fenómeno, como el oscurecimiento del cielo en ese momento, es, como mínimo, especulativo. Además, centrar la discusión en detalles como la duración del oscurecimiento en lugar de los significados más profundos detrás de esos eventos también desdibuja la esencia del mensaje espiritual. En última instancia, la espiritualidad no se trata de medir horas y minutos, sino de buscar una conexión más profunda y significativa con lo divino y con nuestra propia experiencia. En lugar de tratar de enseñar a otros desde una posición de confusión, sería más constructivo explorar juntos las complejidades de estos temas. Ahí tienes tu primera noche. Luego dice que regresó la luz del día. Ahí tienes tu primer día. Luego se vuelve a oscurecer de sábado a domingo. Ahí tienes tu segunda noche. Luego dice, bueno, pues luego el día del sábado, pues es tu segundo día. Y la noche del sábado al domingo, tienes tu tercera noche. Entonces, ¿qué te dice la Biblia? Que Cristo resucitó al tercer día. ¿Qué día? El domingo. Ahí tienes tu tercer día. El argumento presentado por este sacerdote sobre los 3 días y 3 noches carece de una interpretación adecuada de los textos bíblicos. En Mateo 12:40, Jesús menciona que, así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Sin embargo, la manera en que se cuentan esos días y noches en la tradición cristiana es más simbólica que literal. La crucifixión se menciona en el Nuevo Testamento como sucediendo el viernes, con la resurrección ocurriendo al amanecer del domingo, lo que no encaja perfectamente con la estricta cuenta de noches y días que él intenta proponer. Asimismo, afirmar que hubo oscuridad durante todo ese tiempo sin considerar el contexto es simplificar los relatos. En Lucas 23, versículos 44 al 45, se menciona que era ya casi la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, lo que puede interpretarse como un evento extraordinario que apunta al significado teológico más que a un cronograma exacto. La ironía aquí es que, al intentar argumentar sobre la cronología, este sacerdote se olvida de la profundidad del mensaje que se busca transmitir a través de la crucifixión y resurrección de Cristo. Antes de enseñar sobre el mundo espiritual, es fundamental dedicar tiempo a estudiar e interpretar correctamente los textos. La espiritualidad y el entendimiento profundo no residen en contar días de manera rígida, sino en encontrar el significado y la lección que estos relatos tienen para nuestra vida actual. Bien, vamos a hacer un punto aclaratorio para aclarar claramente lo que hay que ser claros. Para eso me tienes que ayudar tú. ¿Puedes darme un texto del canon hebreo, del canon católico o del canon que tú quieras, Talmud, Tanaj, Torah, donde se mencione a Yeshua, donde esté escrito Yeshua? No me expliques que Yeshua es como se le nombra a Jesús en hebreo, en arameo, en italiano o francés, no. Dame el texto del canon hebreo donde se hable de Yeshua. Hay un Yeshua en el canon hebreo, pero no se refiere al hijo de José y María. Es desconcertante que un sacerdote no comprenda la importancia de los nombres y los contextos culturales en los textos sagrados. Aunque es cierto que el nombre Yeshua no aparece explícitamente en la mayoría de las versiones del Tanaj, el canon hebreo, esto no significa que no exista un vínculo directo entre este nombre y la figura de Jesús en el contexto cristiano. Es esencial entender que Yeshua es la forma hebrea de Jesús y que, aunque en la literatura hebrea puede no referirse directamente al hijo de María y José, las raíces de su vida y enseñanzas están presentes en el contexto de la tradición judía. Además, el Nuevo Testamento, que no forma parte del canon hebreo, describe a Jesús y su vida, y hay múltiples referencias a él a lo largo de diferentes textos cristianos. No se puede descartar el Nuevo Testamento simplemente por el deseo de encontrar una mención directa de Yeshua
En el Tanaj, en el contexto del judaísmo del primer siglo, Yeshua era un nombre común, y existen discusiones en textos extrabíblicos como el Talmud y las obras de historiadores como Flavio Josefo, que hacen alusión a figuras que podrían relacionarse con él. Es fundamental reconocer que el estudio de las escrituras no se limita a buscar una coincidencia exacta de nombres. La interpretación del mensaje y su aplicación a lo largo de la historia es lo que realmente cuenta. Decirse sacerdote y tener esta visión limitada no solo es una falta de preparación, sino también una oportunidad perdida de explorar la riqueza del contexto histórico y la diversidad de la tradición religiosa. En lugar de insistir en una búsqueda de texto literal, sería más enriquecedor abrirse a todas las dimensiones del conocimiento y la fe. ¿Por qué? Porque solamente se refiere a Jesús. La Biblia habla de Jesús, no de Yeshua. Está en el griego, así fue escrito, Jesús. No hay un solo texto bíblico que hable de Yeshua, el hijo de José y María. Y si lo hay, te pido por favor que compartas este texto bíblico, sí, y ya pueda yo aprender de ese Yeshua que está escrito en la Torá, Tanaj o Talmud. Que Dios te bendiga y que María la Virgen te acompañe. ¡Ay! Perdón, se me olvidaba, tú nunca fuiste católica. A las personas como tú se les llama apóstatas. Tú te separaste de la fe de Cristo, tú te separaste de la doctrina católica, tú te separaste de la iglesia que Cristo edificó. Juan dice, estaban con nosotros pero no eran de los nuestros. Lo que este sacerdote ofrece es una interpretación extremadamente reduccionista, tanto de la historia como de la espiritualidad, al afirmar que la Biblia habla solamente de Jesús y que no hay ninguna referencia a Yeshua. En textos como la Torá o el Talmud, está demostrando un desconocimiento evidente de la complejidad del contexto en que estos textos fueron escritos. Primero, es esencial comprender que la Biblia, en su forma griega, traduce el nombre hebreo Yeshua a Jesús, pero esto no elimina la conexión histórica y cultural del personaje en el contexto judío del siglo I. La idea de que solo se debe estudiar el texto en griego desprecia siglos de tradición y un rico trasfondo cultural que es fundamental para entender la figura de Jesús, Yeshua, en su totalidad. Además, la insistencia en que solo existe la figura de Jesús como el Hijo de Dios, sin considerar el trasfondo de su tiempo, es una simplificación que limita el entendimiento del lugar donde surgió su enseñanza. La religión y la espiritualidad son dimensiones de la experiencia humana que van más allá de la simple lectura literal de textos religiosos. Finalmente, el uso de términos como apóstata es simplemente un intento de desacreditar a aquellos que se atreven a cuestionar dogmas establecidos. La realidad es que el pensamiento crítico y el escepticismo son fundamentales para el crecimiento intelectual y espiritual. No necesitamos inclinarnos ante interpretaciones anticuadas para encontrar significado en nuestras vidas. En lugar de buscar respuestas en textos que han sido manipulados y reinterpretados a lo largo de los siglos, podemos buscar nuestra propia verdad en un mundo que está en constante cambio y en el que nuestras experiencias individuales son tan válidas como cualquier doctrina.